ustedes en esta noche y seguir reflexionando sobre temas que en particular y de una manera muy generosa nos presentan nuestros invitados. He tenido mucha repercusión del programa de ayer con José Manuel Sierra. Me ha escrito gente que yo no tenía la menor idea, que veía el programa y bueno, muy satisfechos con lo que hablamos ayer. Y espero que hoy suceda lo mismo. El tema de hoy es tremendamente interesante y pertinente, irrelevante, vaya, 3 palabras que uso. Y mi invitado en esta noche es Ricardo Rodríguez de Chile. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Saludos a todos allí en Argentina. Un gran gusto estar con ustedes. Vamos a charlar de hoy un tema que nos interesa a todos y es el de la justicia. ¿Qué es la justicia? Claro. La justicia social, la justicia retributiva, la justicia distributiva, la justicia penal. Hay muchos tipos de justicia, pero tenemos que empezar definiendo qué es justicia. Y, Ricardo, el tema es muy, muy interesante. Ya esta es la primera pregunta, entonces. ¿Qué es la justicia? Mira, podríamos definirla, la justicia, como el principio moral que inclina a las personas a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Ahora, esto es muy interesante porque es obrar y juzgar, pero respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, lo cual ya te puedo adelantar que justicia está muy relacionado con verdad. Sí, ¿Ya? Y mira. vivimos... Dime, dime. No, pero pensando que estamos en una sociedad donde se habla de la posverdad, entonces tendríamos que empezar a hablar de la posjusticia. En un sentido, sí, porque el asunto es que la verdad, al haberse ido relativizando, también se relativiza la justicia. Fíjate que en la Edad Media la justicia estaba, perdón, la verdad estaba determinada por lo que decía la Iglesia Católica. Sí. Si la Iglesia Católica decía este libro no se lee, eso es la verdad. Me explico, no se leía el libro. Luego, con la Revolución Científica, que comprobó que algunos de los postulados de la Iglesia Católica estaban equivocados, entonces se dijo, bueno, ¿dónde está la verdad? Y allí surgió este filósofo René Descartes que dijo, la verdad está en el pensamiento, pienso y luego existo. ¿Ya? Y eso fue tomando cada vez, a eso llama el padre racionalismo, fue tomando cada vez más fuerza, y en la Ilustración ya era obviamente el sentido de que la verdad se conseguía a través de la razón, pero no de cualquier razón, sino la razón del hombre por excelencia, que era el hombre europeo. No era la razón del chino, porque el chino era una cultura ya milenaria, obsoleta, tampoco era la razón del indígena, porque el indígena es muy primitivo, era la razón del hombre por excelencia, que era el hombre europeo. Y claro, Voltaire, por ejemplo, decía que la razón nos iba a dar respuesta a todos los interrogantes de la vida, a la paz mundial, nos iba a llevar al mejor sistema económico, al mejor sistema moral, y al principio parecía que tenía mucha resonancia y mucha razón en esto, hasta que en el siglo XX llegamos a las 2 guerras mundiales. Y las guerras mundiales, ¿dónde ocurren? En Europa. Es decir, el continente más racional haciendo lo más irracional, que nos había prometido que no se iba a volver a repetir. Y entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo este sentido de los grandes pensadores. Bueno, ¿dónde está la verdad? Porque la razón nos prometió darnos respuesta que no nos dio. La ciencia nos dijo que nos iba a dar respuesta y nos puso al borde de la destrucción total con la invención de la bomba atómica. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y se llegó a la conclusión de que la verdad no existe, sino que cada uno tiene que armar su propia verdad. Es decir, desapareció la verdad objetiva. Cada uno tiene que hacer su propia verdad. Ahora, tú entiendes las consecuencias que esto trae, Juan Pablo, porque el asunto es que al pensar así, ¿cómo determinamos el bien y el mal? En el momento que uno dice esto es bueno, por eso está bien lo que tú decías, al relativizarse el concepto de verdad,
y hablar de posverdad, también tenemos que hablar de posjusticia. Porque ¿qué justicia hay? ¿Qué es? La justicia es lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? ¿Qué justicia hay si cuando digo esto es justo, esto es bueno, otro me podría decir esto es bueno para ti, esto es justo para ti, pero no significa que es justo para mí? Entonces el concepto de justicia también se relativizó. Y hoy no se sabe muy bien qué es justicia, qué es justo, qué no es justo, porque se dejó de lado la verdad. Ahora después vamos a entrar a hablar, no sé si me quieres preguntar algo, pero Sí, me gustaría que habláramos un poquito qué es la verdad, porque eso define, ¿no? La claro. justicia. ¿Qué es la verdad? Bueno, la gran pregunta, ¿no? De Pilato a Jesús. Y bueno, ¿qué es la verdad, no? ¿Cuál es la verdad? Lo que pasa es que a veces se nos hace muy difícil a los cristianos discutir esto porque para nosotros la verdad es una persona, es Jesús. Pero claro, es difícil cuando una persona no cree en Jesús y nos cuesta mucho poder decirle, Sí, mira, la verdad para nosotros es una persona, ¿no? Y lo que dijo y lo que enseñó. claro, pero vamos a razonarlo. A ver, Pero vamos a razonar, porque eso nos ayuda a explicarlo mejor. ¿Por qué es una persona? Podría no ser una persona, ¿ya? sí, Pero ¿por qué es una persona? Porque la verdad está relacionada con el principio, es decir, cómo comenzó todo. Si todo comenzó por casualidades, coincidencias y accidentes, esa es la verdad rectora. sí, De esa verdad se determinan todas las demás verdades. ¿Me explico? Por ejemplo, de esa verdad, que todo es coincidencia, se determina el propósito de la vida, que como es coincidencia y accidente, se llegará a la conclusión que la vida no tiene ningún propósito, como es la conclusión de la mayoría de estos autores, digamos, humanistas ateos. Si hablamos de valores, también son frutos de coincidencias y casualidades, entonces no se puede hablar que lo que era bueno ayer es bueno hoy y será bueno mañana, porque las coincidencias no actúan en forma general, sino ocurren en forma casuística, en forma particular, mm, singular. ¿Me explico? Es sí, decir, lo que es bueno hoy puede ser malo mañana y pasado a ser bueno otra vez, porque lo que se hizo es se reemplazó la verdad por lo que yo opino. sí, O esto lo hablamos otra vez, en otra oportunidad. O la verdad por lo que yo siento, o la verdad por lo que me es conveniente. Pero si vamos a la otra posición, que el principio fue Dios, entonces es muy difícil, muy fácil llegar a la conclusión de que esa es la verdad, porque el principio determina todo lo demás. Así como si tomamos la coincidencia como principio rector, también podemos tomar a Dios como principio rector. Y de ahí entonces Dios se convierte en la verdad. No es un concepto, es una persona. Pero me explico, es porque tiene relación con el con el principio. principio. ¿Cómo comenzó todo? De ahí se derivan todas las verdades. Es decir, ¿cómo comenzó todo? Sí, Si comenzó por coincidencia, sacaremos ciertas conclusiones. Si comenzó por Dios, sacaremos otras conclusiones. Y ahí está el punto, ¿por qué la verdad es una persona? Está mm, relacionada con el principio. ¿Y por qué Jesús es la verdad? Porque Él estaba en el principio. claro. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, Y el y el verbo verbo era Dios. era Dios. Esto era en el principio. Déjame Por dar eso el Jesús. teléfono, Ricardo, mientras le pedís a todos los miembros de tu familia que se desconecten de la red de Wi-Fi de tu casa, que te dejen solo a vos. Va a ser una tarea muy creativa de parte de tu familia, que no hablen por teléfono, para que la señal sea más fluida, porque la voz se está escuchando muy Bien, bien, Ricardo, pero la imagen sale muy cortada. Voy a dar el teléfono para ok. que la audiencia se pueda comunicar con nosotros y participar de este diálogo. 1127770000. Para aquellos que están en la Argentina, pero hay muchos que están mirando el programa desde otros países, y es más 549 1127770000. Ayer en el programa no di el teléfono porque obviamente era una grabación, con todo el respeto que me tiene José Manuel
cierra, no creo que se iba a levantar a las 3 de la mañana para hacer el programa. Así que lo adelantamos la grabación y lo pusimos a las 10 de la noche. Pero ahora no, ahora estamos en vivo, en directo, con Ricardo Rodríguez, que está en Santiago de Chile, y estamos hablando con él sobre el concepto de justicia. Y arrancó relacionándolo con la verdad. Y la verdad para algunos es una casualidad, es el resultado del azar, de coincidencias. Para nosotros es el resultado de que en el principio estaba Dios creando todo y ahí estaba el Señor Jesús. Por eso pudo decir esta gran frase que bueno, es tan grande, tan tremenda que merecería 500, 600 sermones, ¿no? Y no terminaríamos de explicar eso de yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro. Ricardo, aquí estamos, espero que la familia ayude. No, pero no sé si... Todo está desconectado. Todo está desconectado ya. Ahora, así que veamos que ande bien la cosa. Sí, un poquito mejor. No de todo bien, pero de todas maneras lo importante no es la imagen, sino lo que estás diciendo. Bueno, ya tenemos el caso de la verdad, más o menos definida. Y la justicia, vos la relacionás con que haya verdad. Y yo te decía que no habiendo verdad hoy, o la verdad es relativa, o la verdad es lo que yo pienso hoy, mañana voy a pensar diferente. Entonces la justicia es un tembladeral, se basa en un concepto no firme, no sólido, y entonces la justicia termina siendo algo muy desequilibrado, muy inestable. Sí, por eso la verdad y la justicia marchan juntas, ¿no? Cuando mira lo que dice Isaías 59:15, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Dios y desagradó a sus ojos. Y fíjate lo que dice Isaías 59:14, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Te das cuenta? La tremenda relación que hay entre la justicia y la verdad. ¿Por qué se retiró? ¿Por qué no había justicia? Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. De eso se trata. Sí. Qué tremendo texto, ¿no? Bueno, no vamos a predicar sobre el texto, pero define lo que está sucediendo en esta sociedad. No hay equidad, no hay verdad, no hay justicia. Exactamente. Y fíjate también que no hay paz, porque la palabra dice que el fruto de la justicia será la paz. Entonces, cuando nosotros vemos injusticia en algunos países, no es cuestión de negar la injusticia, al contrario, hay que verla, hay que entenderla y hay que dar respuestas a eso. Si nosotros no hacemos eso y dejamos el vacío, ¿no? Entonces tenemos un problema, que es que otros llenarán ese vacío. Fíjate que cuando le habla la mamá a Lemuel, le dice que sea voz de los que no tienen voz. Sí. Es decir, que aplique el derecho, en fin, hacia los que no tienen voz. Y si uno ve cómo ha procedido la Iglesia siempre ha entrado en el área de la justicia. Proclamó justicia para los esclavos cuando la esclavitud era normal en Roma y en Grecia. Sí. Proclamó justicia para los niños que nacían débiles y deformes, así se los llamaba en ese tiempo, para que se los dejara vivir. Proclamó justicia en favor de la mujer, proclamó justicia en favor de los más débiles. Así que parte de la Iglesia, a través de este sentido de justicia, produjo unos cambios muy profundos en la sociedad. Así que Dios se define así, como amante del derecho. Amante del derecho. ¿Y sabes qué? Hay una cosa muy interesante. ¿Por qué Dios es justo? ¿Por qué Dios es justo? Es porque Él respeta su propia ley.
Es decir, Él es un Dios soberano, pero no arbitrario. Muy diferente a los dioses griegos que hacían lo que querían. No, Zeus mató a su padre, el otro, no sé, tenía muchas mujeres. Y cuando alguien preguntaba por qué estos dioses hacen eso, ya Sócrates estaba muy en contra de eso, de la inmoralidad de los dioses. La respuesta fue porque ellos son dioses y los dioses hacen lo que quieren. Pero como Dios colocó este sentido de justicia, por eso Dios es santo, 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 porque Él no peca, Él actúa de acuerdo a la justicia. Y fue tan impresionante esto que eso fue inculcado en el pueblo de Israel. La primera, esto lo saqué de un García Hamilton, no sé si has escuchado de él, es muy parecido a como era otro pensador muy famoso que ustedes tienen allí. Y él hablaba de esto. El pueblo judío fue el primero que hizo que los reyes respetaran la ley, que actuaran en justicia. ¿Tú te acuerdas el concepto cuando por ejemplo, Acab quiso tomar la viña de Nabot? Sí, claro. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Ricardo, Ricardo, había una viña. No, estuve Sí. en Jezreel hace 2 meses y estábamos y le contaba a mis amigos, fui con otros 3, y le digo, seguramente allí estaba la viña de Nabot. Digamos, Jezreel, la ciudad, estaba un poquito más elevada, y allí abajo, en lo que sería el valle de Jezreel, hoy llamado el valle de Armagedón, en algún lugarcito allí estaba la viña de Nabot. ¿Y estaba cerca del palacio de Acab? Bueno, encima. Del palacio de Jezabel, en realidad. Sí. Sí. Bueno, lo que pasó allí es que Acab quería adquirir la viña de Nabot. Nabot dijo, no te la voy a vender ni soñando. Entonces Acab se fue triste a llorar. Sí. Porque aunque él era el rey, él tenía que respetar la propiedad privada, tenía que respetar la ley. Sí. Ahora, claro, como Acab estaba casado con una magnífica mujer de nombre Jezabel, era hija del rey de Sidón. Sí. Entonces, el punto, ella dijo, pero ¿cómo? Si tú eres el rey, los reyes hacen lo que se da la gana. Sí. ¿Qué es eso de respetar la ley? Yo te lo arreglo enseguida. Sí. ¿Ya? Y tú sabes, puso 2 testigos falsos, lo mataron a Nabot, se quedó Acab con la propiedad. Sí. Entonces, el mismo día le mandó un profeta, porque no iba a pasar por alto la ley. Aunque fuera el rey, él tenía que respetar la ley. Y lo mismo pasó en el caso de David, ¿no es cierto? Así que esta justicia, este Dios justo, es el que nos interpela a nosotros, a la justicia, el que nos desafía. Sí. ¿No? Sed santo porque yo soy santo. Bueno, nos interpela con eso. Así que por allí vamos. Me viene a la mente el caso de David, ¿no? Que al Jebuseo no le saca la propiedad, se la compra. Cuando él era el rey, le había podido decir al Jebuseo que andate que me la quedo yo. Claro. Sin embargo, dice, no, y no te voy a aceptar nada porque voy a hacer sacrificio, pero que me cuesten, ¿no? Ese relato, sí. Sí. Bueno, la principal injusticia se comete contra Dios, porque Él es el que tiene el derecho a gobernar nuestra vida. Cuando uno se aparta de Dios, está independizándose de Él, ¿no? Y si sigue otros dioses, la Biblia lo llama idolatría. El segundo mandamiento con respecto a la justicia es con respecto al prójimo, ¿ya? Así que lo que tenemos que ver es al prójimo qué es lo que le corresponde. Y otra vez, ¿quién determina lo que a cada uno le corresponde si no hay una instancia superior? ¿Quién lo decide? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el principio? Si hay un Dios, Él decide lo que es justo y lo que es injusto, lo que tiene más valor, lo que tiene menos valor. Si no hay Dios, entonces el hombre lo decide. ¿Pero cuál hombre? El que tenga el poder para imponer sus propios valores, su propia justicia a los demás. Por eso este tema de la justicia y de la verdad unidas tiene tanta importancia en la definición de lo que es el bien y lo que es el mal, ¿no? Bueno, Ricardo, vamos ahora a los distintos tipos de justicia.
Bueno, porque en este último tiempo, diría, quizá antes de la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente después se empezó a hablar mucho de la justicia social. ¿sí? Pero vuelvo atrás, vuelvo a la historia. En la época del pueblo de Israel por el desierto era ojo por ojo y diente por diente. Ese era un tipo de Ajá. justicia. Y de golpe aparece el Señor Jesús y dice, no, si te pegan en una mejilla, poné la otra. Es decir, ¿cuál de todas es la mejor? ¿Cuál de todas es la verdadera? Eh, Bueno, primero empecemos definiendo la justicia que hay. La justicia retributiva sí, es la que dice, cometiste tal delito, te mereces ir a prisión, te retribuyo con eso. sí, La justicia conmutativa es la que entiende que hay una equivalencia de prestaciones, ¿no? Como leí por ahí, yo no te puedo vender un terreno y tú me pagas con un par de zapatos, porque no hay, digamos, equilibrio, no hay equidad entre las prestaciones. A eso se llama justicia conmutativa. Y luego está la justicia distributiva, que sería lo que llamamos justicia social. ¿Ya? ujú, La justicia social a veces puede ser igualdad, pero no necesariamente. Porque vamos a poner un ejemplo bíblico, ¿no? Cuando las viudas griegas se quejaron, Hechos capítulo 5, ¿no? Creo que es. 6. 6, ok. Cuando las viudas griegas se quejan porque están viendo que a las viudas judías se les está dando un alimento que a ellas no se les está dando. Ellas lo que querían era igualdad, pero al mismo tiempo era justicia. ¿Por qué? Porque las viudas griegas eran viudas, Sí, igual que las viudas judías. Pero si hubiera habido una mujer que no era viuda y pidiera lo mismo, pidiera igualdad, no sería justo. ¿Me explico? Porque no están en la misma situación, sí, están en diferentes situaciones. Entonces, igualdad y justicia no siempre van de la mano. La igualdad podría ser injusta, podría ser no equitativa. ¿Ya? Así que tenemos que entender esto, que la igualdad no siempre significa justicia, pero en muchos casos sí. A igualdad de situaciones, claro, habría justicia. Ahora, en este tema de la justicia social, no sé si te interesa, creo que tenemos que ver un poquitito el asunto de la riqueza y la pobreza. Ah, ¿Ya? me interesa y mucho. ¿Te Sí, interesa ese sí, tema, no? sí. Bueno, Preparé. veamos un poquito, porque, mira, yo suelo preguntar, en términos generales, yo pregunto cuando estoy dando alguna de las charlas a los latinoamericanos, ¿no? ¿Qué piensan de lo siguiente? Los ricos. Y yo digo así, los ricos. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué primer pensamiento te viene con respecto a los ricos a ti, Juan Pablo? ¿Qué te parece? En general las Yo preguntas te- difíciles las hago yo, Ricardo. En no, no, este. pero lo que te viene, sé No, sincero, sé honesto. no, gente que. Honesto, ¿eh? No, Me vienen, te diría que me vienen dos cosas. Gente que trabajó mucho, que le fue bien, y otros que son unos ladrones. Las dos cosas me vienen a la vez. ok, muy bien, muy bien. Tú estás bastante equilibrado. Generalmente que yo hago esta pregunta, me dicen soberbia, extorsión, opresión, explotación, egoísmo, ¿no? Y alguno por ahí me dice algo neutro, ¿ya? Trabajo duro, digamos. Pero no hay un concepto muy positivo acerca de la riqueza. Mm, Inclusive nosotros ahí en Argentina tenemos el personaje Mafalda. ¿Recuerda lo que ella dice? Que nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. sí, ¡Wow! Esto es toda una filosofía. sí, total. Lo saqué de Mafalda, no de Sartre ni de ninguno de ellos. Sí, sí, sí. ¿Y qué está diciendo con esto? Que no te puedes hacer rico. Hay como una sospecha. ¿Me Sí. entiendes? Todo lo que significa riqueza es sospechoso. Bueno, eso tiene una explicación en nuestro continente, que tanto como se formó la riqueza en el tiempo colonial, se hizo en base al trabajo de los indígenas, a través de lo que era la encomienda, la mita y el yanaconá. Y muchas de las fortunas se construyeron en base a esas tierras. Sí. ¿Ya? Y además tenemos el problema presente, que no es solamente lo que pasó en el pasado, sino que tenemos muchos gobernantes corruptos,
¿no? Y tenemos narcotraficantes, así que todavía es muy sospechosa la idea de la riqueza. Ahora, yo pregunté esto mismo que le pregunto a los latinos, se lo pregunté a los coreanos, ¿ya? Y me dijeron, trabajo duro, responsabilidad, diligencia, quiero ser como ellos, ¿ya? Era todo positivo, Sí. ¿ya? Y yo me di cuenta que hay un problema, una cuestión cultural, claro, propia de nuestra historia, de nuestras vivencias, hay veces culturales y hay veces individuales, personales. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la riqueza? Yo lo que veo en la Biblia con respecto a esto, bueno, quizás podríamos hablar primero de, bueno, hablemos de la pobreza primero, hablemos de Dale, la pobreza, ¿ya? dale. Fíjate, la pobreza. La pobreza en la Biblia aparece con dos orígenes o dos fuentes. Una, las decisiones personales. Por ejemplo, Proverbios 28:19 dice, el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El ocio, por ejemplo, ¿no? Sí, Es una... La mano negligente empobrece, Proverbios 10:4. Es decir, la negligencia empobrece. No ames el sueño también empobrece. ¿Ya? Después, las vanas palabras de los labios empobrecen, Proverbios 14:23. Es decir, está hablando de decisiones personales. Ve a la hormiga, oh perezoso, la pereza sí, empobrece, Proverbios 6 al 8. sí, se cortó. De la pobreza. A ver, vamos a reconectarnos. ¿Se cortó? Sí, sí, hubo un corte. ¿Cómo está? Ahora estamos bien. Repetí el proverbio. Bueno, vuelvo a decir. Entonces, ve a la hormiga o perezoso. La pereza también es una situación que produce, es una decisión personal que produce la pobreza, ¿no es cierto? Sí, Pero también en la Biblia habla que la pobreza es fruto de la injusticia social. ¿Ya? Job habla de que robó casas, desamparó a los pobres. Amós habla que uno de los pecados fue que vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, que pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Bueno, Santiago habla, clama el jornal de los obreros, el cual por engaño no le fue pagado. Proverbios dicen, bueno, hay realmente mucho de esto para mucho, hablar, sí. ¿no? Entonces, esa es la razón. La pobreza tiene dos razones. Y su contraparte, que debería ser todo lo que es la riqueza también tiene dos fuentes. Una es la bendición de Dios. Bendición de Dios. Es indudable que hay mucha riqueza y creo que los latinos nos tenemos que abrir a esto. Que hay mucha riqueza que viene de la bendición de Dios. Dice que si ponemos sus mandamientos, Deuteronomio 8:1, dice que vamos a poseer, le dijo al pueblo de Israel, van a poseer la tierra. Y después le dijo, y te va a dar el poder para hacer las riquezas. Es decir, esto viene como una consecuencia de la bendición de Dios. Y Dios te introduce, dice Deuteronomio, sigue diciendo, en la buena tierra, donde brotan vegas, montes, trigo, cebada, vides, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Y luego dice que todos los que le temen no tendrán falta de ningún bien, y no se refiere solamente a los bienes espirituales. Y luego dice que todo lo que hacemos, aquel que sigue los mandamientos será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace va a prosperar. Y que va a enviar nuestro Deuteronomio, volvemos, su bendición sobre nuestros graneros. Y mira lo que dice 28:11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¡Wow! No te habla de sobrevivir, te habla de vivir, abundar, sobreabundar. Así que hay una riqueza que viene del fruto de la bendición de Dios y tenemos que abrirnos, porque si tenemos un prejuicio con respecto a esto, puede ser que eso es una limitante para que Dios nos prospere, ¿ya? Pero por otro lado, nosotros tenemos que entender que hay riqueza que no viene de Dios, es fruto de injusticia.
Proverbios también, 22:16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias. Oprime al pobre, ¿para qué? Para aumentar sus ganancias. Se apresura a ser rico, ¿quién? El avaro. ¿Ya? Tuve envidia, dice el Salmo 73, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, los impíos también pueden prosperar. Un narcotraficante prospera económicamente. ¿Ya? Sí, prospera. Pero eso no significa que es fruto de la justicia o de la bendición de Dios. Y así podemos tener una cantidad de versos, ¿no? Como el Salmo 73, David se quejaba de ver cómo prosperaban los injustos. ¿Todavía me escuchas bien y me ves bien? Te veo perfecto, bueno, perfecto no, pero muy bien, y te escuchamos perfecto. Bueno, así que fíjate lo interesante que hay ahí. ¿Y cómo distinguimos una riqueza de otra? Claro. Mira, a mí me encantó lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Creo que es Proverbios 5:22, si no me acuerdo. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición, ¿cuál es la que enriquece? Es la bendición de Jehová, ¿ya? Y dice que no Añade trae tristeza. tristeza con él. Claro. Exactamente. Así, ¿cómo podemos saber si la riqueza? Bueno, nosotros, es Proverbios 10:22, perdón. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si el hacernos rico produce angustia, tristeza, dolor en otras personas, si es como consecuencia de la injusticia que produce dolor a otros, no es una riqueza de Dios. Pero hay una riqueza que sí viene de Dios. Y yo creo que como cristianos en Latinoamérica tenemos que dejarle de tener miedo a la riqueza y también tenemos que dejar de codiciar lo que otro tiene. ¿Ya? Claro. Así que es muy importante. Sí. Al mismo tiempo, tenemos que ser profetas cuando vemos que la riqueza es fruto de la injusticia. No nos podemos quedar callados. Tenemos que decir, esto es injusto, esto no puede suceder. ¿Ya? Lo cierto, Ricardo, es que el Señor bendice a aquellos que le honran. Dice allí, Dios honra a los que le honran. Y es sorprendente cómo las personas que entran en la familia de Dios a través de aceptar a Jesucristo como Salvador, y yo lo he visto esto en muchísimos casos, comenzaron a progresar, comenzaron a mejorar su nivel de vida, comenzaron a saber usar mejor los recursos, de vivir en lugares hacinados, se llegaron a hacer una casa, es decir, por lo menos lo vi yo, no sé si se puede ver tanto esto ahora, pero es sorprendente cómo el Señor bendice a aquellos que le honran. Y esto no es predicar la teología de la prosperidad, porque No. absolutamente estamos en contra de eso. Estamos diciendo una realidad. Claro. Y yo, la verdad, tengo que ser honesto. Mi padre era un cuentapropista cuando yo nací y trabajaba y nunca fuimos ricos, pero nos iba bien. A mí nunca me faltó nada, en absoluto. Pero vi alrededor mío gente, de familias que se convertían con mucha escasez, que captaron las enseñanzas de la palabra de Dios, empezaron a honrar al Señor dándole la ofrenda, empezaron a ahorrar, empezaron a higienizarse mejor. Y yo te puedo contar historias de familias que terminaron siendo, por lo que la gente pueda decir desde afuera, prósperas. No eran Bill Gates, pero les iba bien y se iban de vacaciones. Y esto hay que señalarlo, ¿no? Porque hay algunos que creen, santificar o la pobreza, ¿viste? Como que todos tenemos que ser pobres. Sí. Sí. Bueno, eso nos vino mucho del concepto, posiblemente, de ninguna manera quiero criticar, de un concepto posiblemente católico, ¿no es cierto?, de exaltar la pobreza. Ahora, la Biblia es muy clara que nosotros tenemos que tener una profunda sensibilidad hacia los pobres. Y quizás esto es poco predicado en las iglesias. Sí. Aún el tema de justicia es poco predicado.
Es interesante que Jesús tenía un fondo para los pobres. Jesús tenía una bolsa para los pobres, ¿no? Por eso cuando Judas fue a salir, que iba a entregar a Jesús, los otros discípulos creyeron que él iba a dar algún tipo de ofrenda a los pobres, porque era una costumbre, ellos tenían un fondo para los pobres, ¿no? En el pueblo judío era muy fuerte esto. Ahora, no era cualquier pobre, es decir, era pobre que fuera realmente pobre. Ya en el Antiguo Testamento era la viuda, el huérfano y el extranjero, mayormente. Sí, ¿Ya? No eran personas que no quisieran trabajar y les damos bonos, ¿no? No se trata de eso. Estamos hablando de personas que realmente deben ser ayudadas individualmente y también comunitariamente. Pero una cosa interesante en esto de la justicia, porque yo vivo en Chile, ¿no? Y tú sabes que Chile es el país más capitalista de toda Latinoamérica. Fue, por lo menos, hasta hace poco tiempo atrás. Era el que más progresaba en todas las áreas. Y sin embargo, tuvimos un estallido social hace 2 años atrás terrible. sí, Y uno se pregunta, ¿por qué? Y yo tengo una respuesta para eso. Porque el asunto, algunos dicen, lo que queremos es igualdad. ¿Sabes que no? Yo lo que creo es que el principio bíblico no es igualdad, sino es progresar. Es decir, hoy estoy acá porque en Chile hubo un tremendo progreso por años, pero se estancó y solamente algunos progresaban, otros dejaron de progresar. Cuando alguien deja de progresar, ¿ya? Aunque sea un poco, entonces se produce un cuestionamiento a un claro, modelo, claro. porque dejó de progresar. Y el principio bíblico no es que todos nos hagamos ricos, ni que todos seamos iguales, pero sí que todos progresemos. Y que haya la posibilidad de utilizar en términos de igualdad aquellas cosas que nos van a hacer que la brecha no sea tan amplia entre los que más tienen y los que menos tienen. Y uno de esos elementos principales es la educación. La educación. Sí, Yo, la verdad, siempre agradezco que pude estudiar gratis en Argentina. Si hubiera sido en Chile no hubiera podido estudiar, ya porque no tenía los medios para hacer eso. Pero como estudié en Argentina, eso me dio la oportunidad, me abrió la puerta para poder estudiar. sí, Es decir, yo creo que las oportunidades en justicia hay que dar iguales oportunidades para todos, pero no es que vamos a ser iguales, porque unos la aprovecharán, otros la aprovecharán poco y otros no la aprovecharán. Entonces no va a haber igualdad, sí. pero las posibilidades tienen que estar para todos en las diferentes áreas. Déjame leer Eso, algunos mensajes, claro. Ricardo. Sebastián de Rosario, quisiera saber por qué en países como Chile, Argentina y Brasil no tenemos una asociación del rifle como sí la tienen los Estados Unidos de América. Y Dios bendiga a Norteamérica siempre. Bueno, es una historia larga, no creo que sea el momento para contestarla. Bendiciones, justicia, ¿en base a qué verdad? ¿Una verdad relativa? Porque hasta incluso los políticos juran no faltar a la verdad prometiendo sobre los santos evangelios y no rigen o gobiernan bajo la verdad de Dios. Sin ir más lejos, hoy fue el día del orgullo y verdad. Y esa verdad legislada, aceptada, no viene de Dios, hay una contradicción a la verdad. Siempre mirándolo desde Córdoba, desde General Cabrera, provincia de Córdoba, soy Caro. Cuando Jesús dijo primeramente el reino y su justicia, estableció que su verdad es prioritaria, pregunta, y que esa justicia también nos hará libre. Soy Daniel Alvarado de Wilde, no sé si podés contestar eso, Ricardo. Y, en primer lugar, para la pregunta anterior, quiero decir nuevamente, ¿cuál verdad? La verdad de Dios. Dios como principio, Dios como verdad, no como concepto. La verdad no es un concepto, es una persona. Quitamos a Dios y nos quedamos en lo que dice esta persona que está escribiendo con un tremendo relativismo. La última fue, repíteme la última. Primeramente el reino de Dios y justicia, dice Mateo 6:33. Estableció Sí. que su verdad es prioritaria y que esa justicia también nos hará libres. Lo que pasa, a ver, la verdad, no nos da el tiempo para explicar todo esto, pero la verdad es una sola. Al ser una persona, la verdad son los principios de Dios en las diferentes áreas.
No es que haya una verdad santa y una verdad profana, ¿ya? Sino que la verdad es una sola, está todo lo que apunta y está conectado con Dios. Por ejemplo, la verdad de la Biblia es tremenda verdad. Pero también si nosotros estudiamos las montañas, ¿no? Que se estudia en geografía, la pregunta es, ¿cuál es el principio de las montañas? Ah, es Dios. Entonces, eso es una verdad. Lo que estudiemos sobre las montañas está conectado a Dios. Si estudiamos el cuerpo humano se estudia en anatomía. ¿Cuál es el principio del cuerpo humano, del ser humano? Es Dios. Otra vez, es otra verdad conectada a Dios. Si estudiamos las plantas, botánica, los animales, zoología. Así que todo el conocimiento que es verdadero está conectado a la gran verdad que es Dios. Se desprende, se conecta, no es un granito de azúcar que está completamente aislado, es una raíz que está conectada al árbol, está en conexión con el principio, que es ese árbol, que es Dios. No lo digo en sentido panteísta, sino en sentido simbólico, ¿ya? Así que este sentido de la verdad es el que nosotros tenemos que proclamar. Y cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y justicia, significa que es los principios de Dios en todas las áreas, no lo que se me ocurre a mí, no mi opinión, no lo que yo siento, no lo que me es conveniente, no lo que me es útil, sino lo que Dios dice que es verdad. Esa es la diferencia. ¿Quién establece la verdad? El que es la verdad, el principio, Dios. De ahí sale toda la verdad. Es imposible, por eso cada vez se va a relativizar más la verdad. Porque al haberse apartado de la verdad, las otras verdadecitas, por decirlo de alguna manera, que tendrían que estar conectadas, no tienen dónde conectarse. Es como una raíz que no tiene árbol. ¿Para qué sirve esa raíz? No está conectada. Eso es lo que está sucediendo con el concepto de posverdad hoy en día. Soy de Santo Tomé, Santa Fe, me llamo Soberal. Luis, muy lindo el programa. Ojalá escuchen los que tienen que ejercitar la justicia. Otro mensaje, buenas noches. Es un buen punto el tema de la carencia de justicia, incluso a pesar de que para nosotros la justicia es una persona. El tema en la vida de la Iglesia hoy es que en gran parte se asume y aprende todo a partir del conocimiento teórico, mientras que en la Iglesia primitiva el conocimiento era unión con Dios y a partir de Él mismo y la comunión entre unos y otros. Él se iba revelando a todos como verdad, como justicia, como vida. Hoy la gente está enseñando indirectamente a esperar todo del que lo preside. Y eso trae inseguridad y dependencia, dice Luis de Floresta. Muy interesante. Este es un punto importante que me gustaría tocar. Dale, ¿ya? dale. ¿Saben que te interrumpo un minuto? Sí. Mira, cuando un Estado crece mucho, el mejor ejemplo lo tenemos cuando Israel pidió rey. Israel tenían jueces, se gobernaban por jueces. Era una cuestión sencilla. Cuando necesitaban un ejército, mandaban a llamar a las diferentes tribus, ¿ya? Pero un día Israel quiso ser como las demás naciones, pidió rey. Es decir, agrandar el gobierno, agrandar el Estado. Y el profeta le dijo, miren, si ustedes hacen esto, van a tener algunos problemas. Primero, sus hijos los van a llamar al ejército, sus hijas van a ser perfumadoras y sirvientas en el palacio. Las tierras suyas van a tener que dar una parte al rey, van a tener que diezmar, van a tener que dar impuestos. Le dijo todo lo que iba a pasar. El problema es que el pueblo de Israel dijo, no, queremos rey. Tuvieron rey, y fíjate, tuvieron a Saúl primero, David, Salomón, y al cuarto rey, se dividió Israel. ¿Por qué? ¿Y cuál fue la razón por la cual se dividió? El crecimiento de los impuestos, le quería cobrar más. Exactamente, el crecimiento de los impuestos, es decir, más Estado, ¿no es cierto? Sí. Este es el problema cuando un Estado se agranda mucho, que el asunto es que alguien lo tiene que mantener, que tiene como una dinámica propia, o una estática propia, no sé. El asunto es de tal manera que alguien lo tiene que sostener. ¿Cómo sostiene? Con impuestos. Entonces, cuando Jeroboam le pide a Robán que amaine, digamos, no saque el yugo que había puesto Salomón, que Salomón cobraba muchos impuestos, por eso hizo tantas obras,
Romuald dijo, no, no voy a sacar los impuestos. ¿Y qué pasó? Mandó a un tipo a cobrar impuestos y lo apedrearon. ¿Ya? Lo apedrearon. Sí. Y ahí se dio el reino. Es exactamente lo que pasa, porque el Estado, cuando es muy grande, le encanta los pobres. Hay un partido político en Argentina que ha dicho que mientras haya pobres, ellos van a existir, ¿ya? Como partido, ¿ya? No tengo nada con ningún partido, pero es interesante la definición que hicieron, que van a existir mientras haya pobres. Entonces, ¿cuál es la pretensión que tienen? Que los pobres sigan, porque si no ellos desaparecen. Está por autodefinición, ¿ya? Necesitamos de los pobres para seguir existiendo, porque este partido va a durar mientras que haya pobres. ¿Me explico Sí, la sí, lógica? sí, sí. Pararse de los pies. Es decir, quiero que los pobres sigan existiendo porque así tengo una razón de ser. Y la política es una carrera, lamentablemente o afortunadamente. Por lo tanto, si yo me metí en política, no quiero irme de la política. Por lo tanto, si desaparecen los pobres, mi partido desaparece, yo desaparezco, no tengo de dónde mantenerme, hay intereses interpuestos ahí, ¿no? Contrarios, contrapuestos. Así que, ¿cómo tengo que hacer? Multiplicar a los pobres. Este es el problema. La verdad de Cristo es que Él apuntó mucho a los pobres. Mucho, mucho, mucho. Hay que ver, no tengo el tiempo ahora de hablar todo eso, pero la cantidad de cosas que se habla de los pobres, que nosotros deberíamos hablar mucho más. Pero la pobreza era para sacarlos de la pobreza. Sí. La cárcel era para sacarlos de la cárcel. ¿No es cierto? Cuando habla los quebrantados de corazón, era para quitarles el quebranto. ¿Ya? Yo vine a proclamar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, ¿no? Abrir las cárceles, dar vista a los ciegos, no para que siguieran siendo ciegos, sino para darles vista. El Salmo, sí, el Salmo 113, en el versículo 7, dice: el Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado. El deseo de Dios es sacar al pobre de su situación de pobreza y sentarlo entre la gente importante. Absolutamente, absolutamente. Salmo 113. Entonces el asunto es, cuando un Estado se multiplica mucho, nace otro problema, que es el clientelismo. Es decir, ahora la gente depende de mí, ¿no es cierto? Depende del rey, cualquiera que sea, y este rey te va a dar lo que necesitas. Pero en el caso nuestro, usted tiene que votar por mí, porque si no, no vas a tener lo que necesitas. Sí. Eso se llama clientelismo. Ese es el problema cuando aumenta el Estado, ¿ya? Así, en una forma, se convierte en un Estado enorme, ¿ya? Ricardo, mientras hablabas, me vino a la mente una poesía. ¿Me dejás leerla un poquito? No toda, ¿no? La tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente en guerra grita, bulle, mata, rompe y brama. Al hombre lo ha mareado el humo al incendiar, y ahora entreverado no sabe a dónde va. Voltea lo que ve por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. Hoy todo Dios se queja y es que el hombre anda sin cueva. Y esta es la frase que me... Volteó la casa vieja antes de construir la nueva. Y es esta sociedad que estamos viviendo hoy. Tiran todo abajo. Es el gran movimiento de deconstrucción. Pero ¿cuál es la casa nueva? Estamos, como dice, viviendo sin cueva, a la intemperie. Y cuando el hombre se abandona a Dios, abandona la verdad y finalmente abandona todo concepto de justicia. Entonces hoy vivimos en una sociedad anómica. ¿Por qué no lo explicas vos, Ricardo? Dale. No, concretamente el asunto es interesante, que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios para corregir y redarguir, ¿no es cierto?, para enseñar y para instruir en justicia. Sí. Es decir, sirve la palabra de Dios para enseñarnos cómo vivir de acuerdo a principios en las diferentes áreas. Cuando nosotros dejamos los principios de Dios, ¿dónde está el fundamento para la justicia?
Fíjate lo que decía Nietzsche con respecto a esto y lo que decía Dostoyevsky, ¿no? Quizás voy a empezar por Nietzsche. Él decía, cada uno debe construir su propio bien y su propio mal. Claro, Nietzsche era ateo. ¿Qué le queda entonces? ¿En dónde va a estar basada la justicia? No, no tiene asidero la justicia. Entonces, ¿quién lo determina? Cada uno. Cada uno. El problema es que puede ser que tu bien no es el mío. Claro. Puede ser que tu mal no sea el mío. Es decir, que tu bien sea tan individualista que sea para ti solo. Y que tu bien consista en lo que te conviene a ti, sin importar si es justo, si es correcto, si es bueno. ¿Ya? Este es el problema. Así que cuando se elimina la justicia de Dios, entonces cada uno tiene que mostrar su propia justicia. Ahora, ¿cómo se hace? Para esto, Dostoyevsky decía, el escritor ruso, quitemos a Dios y todo me está permitido. En otras palabras, no hay bien ni mal. Y es muy razonable lo que él dice. No hay bien y mal. Y es muy razonable lo que dice Nietzsche, equivocado pero razonable. Al no haber Dios, cada uno tiene que inventar su propio bien y su propio mal. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que puede haber una colisión de intereses. ¿Quién entonces va a corregir eso? Ah, la sociedad, dicen algunos, la sociedad. Sí, pero una sociedad, en primer lugar, también puede equivocarse. Una sociedad puede ser manipulada. La sociedad alemana fue manipulada y también estuvo de acuerdo con Mi lucha de Hitler, que lo escribió en 1921. Es decir, el asunto fue una sociedad, está bien, no conocía todos los grandes vejámenes que se hicieron después, pero sí apoyó la lucha, apoyó a Hitler y apoyó la persecución a los judíos. Y eso fue una sociedad entera. La sociedad sudafricana también cometió el error del apartheid, ¿no es cierto? Sí, señor. Fue una sociedad, obviamente, blanca, que también se equivocó, cometió. Y podemos hablar de la esclavitud en Estados Unidos y aún de las injusticias que tenemos en Latinoamérica. ¿Quién determina la justicia cuando quitamos a Dios de lado? No se puede. No se puede. Bueno, Ricardo, estamos llegando al final del programa. ¿Qué palabra de exhortación, de enseñanza le das al televidente medio que quiere vivir una vida justa delante de Dios? Mira, a los pobres, quiero hablarle a los pobres que son cristianos, que no echen la culpa a otros y que no pongan su esperanza en los hombres, sino que busquen a Dios, que en Él está el progreso. No codiciemos lo que otros tienen, Dios nos va a prosperar. Esa es su promesa. Si uno culpa a otros, no permite que Dios actúe. Por un lado eso. Sí. Ahora vamos por el otro lado. A los poderosos que son injustos y que oprimen, yo creo que nosotros tenemos que denunciar y propender a leyes que lleven a la justicia, ¿ya? A la justicia, que se termine con la opresión, porque hay mucha acumulación de riqueza injusta, ¿ya? Nosotros tenemos un caso muy concreto, bueno, muchos casos en Chile, que fue una de las razones por las cuales hubo este levantamiento social. 3 farmacias, las 3 únicas que hay en Chile, porque son todas cadenas de farmacias, se pusieron de acuerdo, imagínate, en el área de los remedios, para subir los precios, ¿ya? Se supone que estamos en una economía de competencia, de libre mercado, todo eso, pero estas se pusieron de acuerdo. Y si no ganaban demasiado, hicieron más que monopolio, una colusión. Es decir, se unieron para defraudar. Ahora, ¿qué pasa? La pena que se les coloca a estas farmacias no es suficientemente fuerte, así que van a repetir, ¿ya? Lo mismo. La Biblia es clara en esto. Por cuanto, Eclesiastés creo que es 8:11, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está dispuesto al mal. Así que, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tener leyes que juzgue y sancione fuertemente todo tipo de esta injusticia económica que va en contra de las personas de a pie, pero que beneficia injustamente a empresas, por ejemplo, que no se conforman con lo que ganan, sino que van mucho más allá y están beneficiándose
de riquezas injustas. Así que tenemos que hacer ambas cosas. Por un lado, nuestra confianza como individuos está en el Señor y tenemos que buscar allí. Por otro lado, a nivel social, a nivel político, tenemos que propender a que haya justicia dentro de una sociedad. Sabes que este tema es largo, Sí. así que otra vez, Lo si nos seguimos. reunimos, la seguimos, porque apenas hablé como del 30% de los conceptos que quería expresar aquí. ¿Ya? Bueno, lamento haberte interrumpido entonces. No, Eh, no, no, por favor. Si no es muy aburrido que hable uno solo. bueno, pero muchas gracias. Nos has abierto el entendimiento en muchos aspectos, ¿no? Y buscar, yo el consejo que le doy a la audiencia es, busquen la palabra de Dios, la verdad, y la verdad le va a ser libre, le va a llevar a entender bien a Dios y la justicia de Dios. Porque a veces somos muy críticos de los que están en gobierno, pero quizá en nuestra propia familia no somos justos como padres, o como ciudadanos no estamos haciendo las cosas justamente como se espera de nosotros. Es interesante echarle la culpa a los políticos y es muy fácil. ¿Qué tal si nos miramos a nosotros mismos y, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad? Quizá esta sea una buena oración para terminar el día hoy. Que tenga una buena noche, que el Señor le bendiga. Hasta mañana. Mañana a las 8 de la noche la música y a las 10 de la noche el programa de mi viaje a Israel, en donde vamos a ver, le adelanto, el Valle de Ela, donde David le ganó a Goliat, la fuente de Gedeón, donde Gedeón se quedó con los 300, y también vamos a estar paseando desde la ciudad de David hasta la escalera del sur del muro donde los judíos subían al templo. Un programa mañana muy interesante, eso a las 10. A las 8 nos juntamos para cantar al Señor porque nos ha hecho mucho bien. Que el Señor le bendiga, tenga una buena noche y hasta mañana.